Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. La viudez, la pérdida de la pareja, a cualquier edad siempre deja una grieta energética en nuestras familias, en nuestras herencias y también en nuestro legado. Por eso esta mañana me acompañan Milagros Ortega, también José Manuel Pérez, para hablarnos desde la mirada sistémica. ¿Cuál es la energía de herencia de la viudez? ¿Ha sucedido varias veces en tu familia? ¿O tienen una historia que una y otra vez va dejando eco? Este programa va a llenar todas esas incógnitas con el amor y con el respeto. La vibración de hoy también es el amor, la vibración del número 2. Ese amor incondicional que viene básicamente desde nuestra célula. El respeto, el amor que nos infundieron en la familia, el amor por lo que hacemos. Si te has sentido que hay un quiebre en el amor, hoy también conecta con la cromoterapia y ese color rosado que solamente cuando lo vemos inspira ternura. Hoy haz un gesto amoroso. También te recomiendo hacerte Reiki, autorreiki, enviar la energía universal del amor a otras personas, a esos lugares o situaciones donde existan peleas, roces y diferencias. El amor no está condicionado nada más a esas relaciones de pareja, está condicionado a poder entregar una energía divina, vibracional, que lo cambia todo. Hoy me conecto desde el amor puro y sincero, enviando un poco de ese rayo rosa y de la asistencia del arcángel Chamuel. Extiendo las manos y desde esas esferas de luz rosa voy haciendo el equilibrio. Que todo aquel que necesite la asistencia del arcángel Chamuel comience a vibrar con las esferas del amor, del respeto y de la hermandad. Amén y amén. Vente conmigo que hoy estoy trabajando con unas cartas de constelaciones familiares para decirte también a través del amor cuáles son los movimientos que debes hacer en estos momentos en tu hogar. Para ti, cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz. Te dicen, debes trabajar en este momento en el amor propio. Debes trabajar en sentirte cómodo con tus líneas en el trabajo, en la familia y lo que representas. Aquí me habla la carta del subordinado y la carta del sabelotodo. No sé si estás pasando por algunas relaciones que hace que te enfrentes a personas que quieren estar por encima de ti. Debes trabajar la igualdad y el valor, entendiendo que cada uno establece un rol en la parte profesional, personal o amorosa. No dejes en esta nueva vuelta al sol que otras personas quieran pasar sobre ti y minimicen tu sabiduría. Te están diciendo también que con las constelaciones familiares debes trabajar la creatividad, la manera de entender que eres bueno en cosas creativas y que aunque no hayas finalizado algo profesional o algo tan espléndido como otras personas, tienes un valor único e indescriptible. Busca en tu árbol familiar si algunas personas fueron excluidas por la profesión, el trabajo o porque se sentían ignorantes. Te recomiendo que trabajes también con un poco de aceite de sándalo, con un poco de aceite de mirra o hasta el propio incienso, porque eso te va a ayudar a recoger, cumpleañero del día, los tesoros familiares que no son tangibles o visibles como el dinero, pero que sí te lleva a desarrollar un don profesional que va a ser admirado por otros. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis.
Dicen las cartas de las constelaciones familiares que has estado rodeado en diferentes momentos en tu vida por personas que te han chantajeado. Si tú no te sientes cómodo con esos chantajes o con la manipulación, es necesario hacer una limpieza. Eso se puede hacer con las constelaciones familiares, se puede hacer con transgeneracional, con terapia de respuesta espiritual o haciendo conciencia de que hay algunas personas que te están tratando como un títere o como una marioneta. Y aquí viene mucho de la parte familiar, cuando mamá, papá, abuelos o hermanos mayores trataban de moldearte hacia su conveniencia. En esa programación te acostumbraste de alguna forma a bloquear la inteligencia de tu corazón. Y aquí te están diciendo, guíate y tomas decisiones por lo que tú estás sintiendo y no por lo que quieran lograr otras personas a través de ti. Corta esos hilos para que no sigas siendo chantajeados y los movimientos que lleguen a tu vida sean por tus decisiones y no porque los otros quieren obligarte. Puedes trabajar con algún aceite de violeta, con algún aceite floral para ponértelos todos los días y que tomes el valor de ir cortando esos hilos psíquicos y energéticos que te hacen moverte a un son que no te gusta. Escorpio. Los escorpianos pueden estar ya saturados y bajo el manto del pesimismo, escuchar una y otra vez palabras pesimistas, personas que solo se quejan, que solamente ven escasez. Y fíjate de esta figura de un niño que solamente está representado por el pesimismo o la queja de sus padres. Aquí es ver el vaso normalmente medio lleno y no medio vacío, como habías estado acostumbrados en algunas creencias familiares. Te están diciendo que a través de las constelaciones y a través del transgeneracional debes sacar de esa mochila todo el pesimismo y las creencias limitantes para que puedas materializar tus sueños. Utiliza algún aceite de sándalo, de mirra o de incienso y lo pones en el lugar en el que trabajas para que puedas estar en un nivel mucho más elevado de lo que quieras lograr. Piscis. Para nuestros amigos de Piscis, aquí las cartas de las constelaciones familiares hablan de buscar escalar, de buscar ascender, de la necesidad de ser representado por algún, vamos a decir, puesto, ¿no? Salarial o algún puesto profesional, que tú te sientas grande, espléndido. Te cansaste muchas veces de estar de último en el mundo de la filosofía de cualquier cosa es buena o el dinero es malo para algunos. Todo eso ya no va, por eso te convertiste, si eres del signo Piscis, en el buen sentido de la palabra, en la oveja negra de la familia, que sí quiere buscar cosas mejores. Te están diciendo, hay una alegría, hay unas ganas, hay un estímulo de comenzar a escalar de ahora en adelante, porque definitivamente Piscis ya has trabajado esto con la herencia, con los dones, con la honra y con la gracia profesional. Mamá y papá están en equilibrio y por eso llegarán estos ascensos en abundancia. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, las cartas de las constelaciones te hablan aquí de sentirte juzgado actualmente. ¿Por qué? Porque hay una crítica, hay una percepción, hay un prejuicio generalizado que te tiene al borde. Y es escuchar todo el tiempo que te digan eso no se hace y por qué no, y eso está mal. Y ese enjuiciamiento hacia ti viene de las figuras masculinas e incluso desde la época del abuelo paterno. Entonces fíjate que estaba allí en la historia, si hubo un padre
padre o un abuelo criticador. Te están diciendo ahora que debes tener perseverancia porque estás muy claro cuál es la cosecha que quieres recibir. Entonces, trabaja con algún transgeneracional o terapia de respuesta espiritual, liberando los patrones de críticas que vienen de la energía masculina. Puedes utilizar alguna esencia de violeta o alguna esencia de flores que te ayudan a suavizar y a no escuchar todas esas cosas que de verdad están tratando de sacarte de tu vida. Leo, aquí hay que cortar y mira el simbolismo con los papeles de víctima. No porque tú seas víctima, es que has estado rodeado de personas que es todo el tiempo pobrecito yo. Y mira cómo tu personaje, que es este niño que está allí con unas tijeras, corta ya con el victimismo de quienes tienen alrededor. Es como, mira, ya yo no quiero seguir en este papel de soportar o cargar con personas que pueden mejorar y que no quieren. Aquí te están hablando con las constelaciones que hay que conseguir un equilibrio perfecto y está bien ponerte en los zapatos de otros, pero ya tú no vas a estar como escuchando todo el tiempo una yayay. El equilibrio es la danza que hay entre dar, recibir, escuchar, tomar y agradecer. Y tú ya, por lo visto, estás en otras épocas. Corta esos hilos encendiendo una vela blanca, puedes ponerle algún aceite esencial y das las gracias. Y cuando vengan otra vez con alguna queja, ya sabes, nadie es víctima de nadie. Sagitario, aquí había un movimiento indiferente en tu árbol. Son esas personas que están presentes de cuerpo, pero están ausentes de energías o de abrazos o de algún estímulo. Si te criaste bajo ese personaje, por eso ahora te puede costar un poco las relaciones de pareja o que se establezca la relación de pareja con los hijos sin indiferencia o estar al lado de personas indolentes. Había una madre o algún padre ausente emocionalmente, es lo que tienes que trabajar con alguna terapia sistémica. Te están diciendo aquí que sigas tu camino, te miren o no te miren, porque a través de la intuición ya tú sabes que debes hacerlo diferente y que ahora te aprueben o no, ya tú decidiste avanzar. Los caminos están abiertos. Mira cómo estás en pleno cruce si eres del signo de Sagitario. Entonces, esta transición termina de hacerla, aunque otras personas estén ignorando por completo este viaje. Decidiste avanzar porque ya tú sabes de qué material estás hecho. El material de la vibración de hoy, la vibración del número 2 y el material del amor. Puedes bañarte todos los días con un poco de aceite o splash de violeta que además de transmutar te ayuda a limpiar estas memorias dolorosas. Me voy a un corte y de regreso seguimos activos con la rueda zodiacal. Moviendo la energía de nuestro árbol familiar, activos los signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, las cartas familiares te dicen que hay que soltar la testarudez. Y fíjate que tú estás atado a esas lealtades, a esos espejos, a esos votos, contratos, bucles, como lo quieras llamar. Tú sabes que eso puede ser uno de tus males y sobre todo para el signo de Tauro, pero ¿qué te hace sentirte orgulloso de eso? Comienza a trabajarlo, sí, como no, todos tenemos defectos, pero ve si entre hermanos, padres, primos, por esa testarudez hubo siempre un roce. Tú puedes hacerlo distinto para que cuando se te meta algo en la cabeza solamente sea lo positivo y no vayas haciendo un forcejeo frecuentemente con los demás. Y mira esta simbología, qué increíble, ¿no? Una persona que trata de mover al otro y no puede por esta testarudez y otro que diciendo las cosas con respeto logra que se avance. Entonces,
cambia los votos, los espejos y eso que está frente a ti del árbol familiar que te hace chocar tanto con tus vínculos por hablar con respeto. Allí el toque mágico ya va a hacer unas diferencias en la dinámica que estás llevando ahora. Puedes utilizar también alguna esencia de manzanilla o de melisa que te va a ayudar a suavizarte a ti mismo. Virgo. Para ti, si eres del signo de Virgo, hubo mucha frustración en estos momentos y lo estás viendo sobre todo con las mujeres de la familia, según lo que me están diciendo estas cartas. Mujeres que dejaron sus sueños o proyectos de un lado por, dedicarse a otras cosas. Por eso, si tus logros están haciendo cuesta arriba, comienza a honrar a todas esas féminas que no pudieron culminar con sus proyectos, porque allí mira cómo recibes una ganancia, un patrón, un reconocimiento, una medalla, una graduación o lo que requieras en estos momentos para tus sueños. Fíjate que te están hablando también de que de esa frustración se trabajó muy poco en tu familia, el amor propio. Entonces, puedes hacer la diferencia buscándolo en ti, reconociéndote, porque todas las mujeres que vienen de allá adelante y hacia atrás te van a agradecer. Utiliza en esos momentos y trabajo con las féminas alguna esencia de violeta. Las vas a ayudar, estén en este plano o no, con ese florecimiento del alma. Capricornio. Capricornio, aquí te están hablando de la glotonería. Y la glotonería no solamente como alimento, sino el tratar de abarcar y alimentarse de todo el conocimiento, de toda la abundancia, de toda la comida, de todos los sentimientos. Y esa llamada de atención, literalmente, Capricornio, mira la carta, te puede estar afectando en la salud. Cuando nosotros vemos esto con los movimientos sistémicos y también con la biodescodificación, a veces la obesidad, la inflamación o esos kilos de más están como muy conectados con retener o con un escudo de protección para que no me quiten algo o no se vaya a acabar. Te están diciendo, dale una pausa a todo lo que quieras contener y ocúpate de tu cuerpo, porque muchas de las cosas que pueden estar pasando en tu salud actualmente son los miedos o los escudos que desde el pasado te llevaron a tener de todo para que no se acabe por alguna escasez o por alguna historia familiar. También puedes utilizar alguna esencia de manzanilla para tranquilizarte un poco y que tu cuerpo se relaje. Si has estado inflamado o engordando, ya sabes cuál es la historia familiar. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, aquí te están llamando a ser flexible. Los títulos de exigencia, los títulos de perfección ya se acabaron. Y mira cómo allí una armadura oxidada está abrazando, ¿no? Y saturando todo el movimiento. Si tú, tus hermanos, tus hijos inclusive, están tratando de buscar un emprendimiento, una actividad diferente y algunas notas incluso en los estudios que no han salido también, no pasa nada, puede ser flexible, pueden equivocarse, porque esa armadura oxidada está haciendo mucho daño. Es escuchar todo el tiempo el sonido de una crítica que ya no te está ayudando, pero para nada. Aquí te están diciendo, toma hábitos saludables, hábitos que te hagan a lo mejor romper un poco los horarios, los esquemas y decir, fallé, me equivoqué, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar. Trata de practicar alguna actividad o algo que no sepas y convertirte en alumno será lo mejor. Incluso vas a comenzar a disfrutar un poco más de la vida. Utiliza alguna esencia de violeta que siempre es buena para trabajar los esquemas mentales de perfección. Allí busca si era papá el crítico. Libra. Nuestros amigos de Libra, por su signo, siempre tienen la búsqueda de la belleza, de que las cosas salgan armónicas y de que todo salga bien. Pero aquí hay una historia
de presumir. Si te has estado uniendo con gente que están solamente desde afuera y no desde el corazón, a quienes te están recordando que te hace tanto ruido, a quienes te están recordando que tienen que alimentar la parte interna. ¿Tuviste en algún momento alguna pareja de ese tipo o era que mamá, papá o abuelos estaban muy pendientes de la parte material y no de lo que te está buscando ahorita desde la alma, ¿no? Desde tu alma? Aquí te están diciendo, tú lo que quieres es plenitud, más que belleza física, más que material. Necesitas una transformación en tu vida, pero si en esas crianzas siempre tuvo un peso nada más la parte económica, ya no puedes seguirlo mirando con los mismos ojos. Enciende una vela, das las gracias por todos los bienes materiales, por la belleza y trasciende. Puedes utilizar también un poco de aceite de manzanilla. Acuario. Para ti, si eres del signo de Acuario, hablan de la superficialidad, de conseguirse personas que nada más te quieren o por la sexualidad o por cómo luces o por el dinero. Tú necesitas ya concretar algo completamente diferente y si te ha pasado en una y otra oportunidad y ese es el tipo de personas o de parejas que atraen, fíjate que a través de las cartas de las constelaciones familiares te están diciendo a quién no has perdonado o cuál es la máscara que no se ha caído. Si mamá, papá pasaron por una viudez o a lo mejor por una separación o por infidelidades, es el momento de trabajarlo, perdonar, no enjuiciar y decirle adiós. Enciende un par de velas que representen esos conflictos de pareja, les pones un poco de aceite de violeta y le dices adiós, y si puedes hacer alguna terapia sistémica será el mejor regalo de amor que te entregues a ti mismo. Hablando justamente de ese movimiento sistémico, esta mañana vamos a entender sobre la viudez y esa energía. Me acompañan Milagros Ortega y José Manuel Pérez. Hay un tema que siempre conmueve, que puede ser doloroso y que abre heridas, también que guarda secretos. La viudez, la mirada sistémica. ¿Qué pasa cuando también en muchas dinámicas familiares lamentablemente se repite la viudez? Me acompañan esta mañana Milagros Ortega, José Manuel Pérez. Me encanta tenerlos aquí, además con un tema que no es fácil de mirar ni de digerir. Y yo dije, definitivamente tienen que ser dos grandes y son ustedes. Bienvenidos. Gracias. La viudez, Milagros. ¿Qué pasa con la viudez mirándolo desde lo sistémico, desde las constelaciones, transgeneracional y todo lo que mueve el árbol? Sí, es un tema que poco se habla en familia, por lo tanto, qué maravilla que lo estemos hablando ahorita. La viudez viene solapada el duelo y el dolor, la soledad además. Es un movimiento y una dinámica que pone en desequilibrio los dos sistemas. Se fue alguien. Pero ese alguien, si no lo sabemos, como quien dice, honrar, no sabemos vivir el duelo, entonces siempre va a ser como un fantasma que nos va a acompañar. Y de ahí vienen muchas dinámicas en el sistema. La abuela viuda y muchas viudas para seguir por lealtad, lo mencionabas tú. Pero también realmente me quiero casar porque no quiero vivir el dolor de la abuela. Claro. ¿Sí? Por no quedarme sola. Por no quedarme sola. Y también la abuela que se quedó viuda, pero nunca se permitió tener otra pareja. O la abuela que se tuvo que volver a casar porque era joven y en ese momento no se permitía estar sola y con 2, 3, 4, 10 muchachos, José Manuel. Total, y empieza a llenarse un vacío. Una de las cosas importantes cuando sucede esta dinámica de la viudez es honrar a esa persona que murió. Y lo que nos viene a recordar es que, bueno, eso es parte de la vida, la muerte también es parte de la vida. Y muchas veces no nos concentramos en mirar eso. Y un punto importante que nos entregan las constelaciones familiares es honrar ese espacio que estuvo allí. Y por dolor muchas veces no hablamos más de ese tema. Por dolor entonces muchas veces obviamos ese espacio y es importante que honremos a esa persona que murió, que va a depender de la situación. ¿Cómo lo vamos a vivir? Porque, bueno, hay viudeces que llegan a través de una enfermedad, entonces tengo un tiempo para procesar que viene la muerte. Pero hay otras en donde fue de manera sorpresiva y el impacto es mucho más grande. Claro. Muchas veces también
esa viudez la pude vivir en una etapa muy temprana y lo tengo como un secreto. Luego me caso, pero ese gran novio que tuve en mi infancia murió. Claro. Y allí también se repite el tema de viudez porque no necesariamente se tiene que cumplir el tema de me casé, sino desde el amor. Desde el amor lo viví. Tenía una relación con esta persona y esta persona falleció primero que yo. Se Ahí se lee activó. igual energéticamente. Una pregunta. ¿El árbol haya estado casada o a cierta edad una persona? O cuando es más joven o no haya estado casada. Ejemplo, no es que, bueno, murió lamentándolo mucho mi abuelita, pero mi abuelo ya tenía 70 años, ¿ok? Lo consideramos una edad que puede seguir adelante, pero es como ley de vida, entre comillas. Y estaban casados, pero ¿qué pasa si tenía 25, entonces se murió la persona, no se habían terminado de casar? ¿Energéticamente es el mismo peso o no? Que era lo que tú justamente decías. Es la misma dinámica, más no es el mismo peso, Ok. porque viene por historias. ¿Ok? Entonces el viudo, por ejemplo, quedó viudo a los 70 años. Igual queda un desequilibrio en el sistema. Quedó viudo a los 25, a los 30 años. ¿Cómo se vive la dinámica? ¿Cómo crees tú que ese hombre va a decir, perdí a mi pareja? E inclusive puede sentir culpa. Yo la maté, Yo la maté. dice Jodorowsky. Es que el viudo de una u otra manera tienen en la psique la viudez porque necesito estar sola, repitiendo una historia. Claro. Necesito estar solo, repitiendo una historia. No puedo tener a mi lado una mujer. Fíjate lo interesante, ¿no? Porque pudieran terminar en una relación de pareja normal, pero resulta, se murió. Claro. ¿Qué pasa con esto? Tengo mala suerte, hay una maldición. ¿Qué pasa con mi vida? Entonces son dinámicas bien profundas que debemos Claro. aprender a vivirlas y sobre todo honrar esa dinámica para que el árbol vaya equilibrando, buscando el equilibrio de ese dolor. Se piensa normalmente, yo creo que a nivel cultural, o no sé por qué, que si hay 2 o 3 personas que hayan enviudado en la familia, se tiende a decir que son maldiciones generacionales, ¿no? Pero esto puede crear, no estamos hablando de la parte esotérica ni nada por el estilo, esto puede crear la figura de un yaciente eterno en el árbol familiar. Y si nos aclaras lo que es un yaciente, te lo agradezco. Mira, totalmente. Un punto importante y es darnos cuenta que una maldición no viene netamente de un ritual. Es la creación de mis pensamientos. Un Yo desde egregor. mi dolor deseé, y cuántas veces no hemos deseado la muerte o el mal a una persona simplemente porque no se cumplió mi expectativa. O también puedo vivir esta dinámica que viene repitiéndose a nivel familiar. Pero ¿qué realmente es lo que se oculta? ¿O por qué se repite esta historia? Porque obviamos el dolor. El Y dolor, siempre es ese el dolor. ¿verdad? Que bueno, podemos comprender que esa persona estaba enferma y bueno, quizás para que no padeciera tanto, lo mejor era su muerte. Sí, claro. Sí, pero hay un vacío. Y ese dolor que no se honra por quizás comprender que tocaba así, que la muerte es algo que es parte de la vida, pero no se mira esa expectativa que yo tenía, ese miedo que yo tenía, y viene un punto interesante. Luego que cumplo esta dinámica, ¿cómo la vivo? Porque muchas veces entonces es, bueno, no la quiero vivir, pero hay gente que la vive. ¿Y cómo transito ese dolor? ¿Ok? ¿Cómo transito esa dinámica? Porque se activan muchísimas cosas. Claro. Y esa historia, ¿verdad? Viene simplemente a mostrar, uno, que el dolor hay que mirarlo y honrarlo. Y dos, honrar a esa persona que se fue y que también hubieron sueños que no se cumplieron. Por supuesto. Y esa persona que se quedó en donde muchas veces no comprendíamos por qué la bisabuela se vestía de negro durante toda la vida. Durante todo. Es un duelo eterno. Y no decía nada. Claro. Quizás mi abuelo estaba vivo, pero quizás entonces su gran amor murió. Claro. Y yo puedo estar repitiendo esa historia o viviendo esa historia de secreto, de ese gran amor de mi abuela, que no era mi abuelo. Entiendo que entonces el dolor puede armar ese egregor. ¿Qué es un egregor? Una energía que se forma por un pensamiento o por algo que va quedando allí, como por ejemplo la tristeza, la rabia. Y ese egregor va a funcionar energéticamente, y no estoy hablando de constelaciones familiares, estoy hablando de una parte más esotérica, como una maldición, ¿ok? Como un manto allí oscuro que va pasando de generación en generación
porque creo que entre dolor, tristeza, furia, rabia y todo lo que pueda haber allí, se va como congelando en el tiempo, ¿verdad? Y precisamente por no vivirlo, por no reconocer ese dolor que lo pude haber encrustado en un vestido negro, pero no solté el dolor, no le hablé a mi nieta de lo que me dolió, no le hablé a mi hija de lo que me dolió, se sigue repitiendo. Entonces es importante aquí el viudo, la viuda, o simplemente eso que no se pudo quedar conmigo, porque además proyectos, me caso y teníamos proyectos juntos, ahí hay un duelo también, porque no se cumplieron los proyectos. Claro. Hay que vivirlos para que esto pueda sanarse. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un trabajo para que la psique vea que esa persona no está físicamente, pero que ahora la puedes llevar a tu corazón. Y que está en reconocimiento. Y que está en reconocimiento. Entonces, si no lo hacemos, va a venir una serie de dinámicas. Por ejemplo, el hijo que quiere sustituir a ese padre que murió o a esa madre que murió, y no va a haber el permiso para que esa pareja pueda rehacer su vida. Pero además, distintamente es la edad, ¿no? Y la tragedia. Independientemente. Claro. Pero también el otro que viene y dice, voy a sustituir al fantasma. Por eso es que hay que hacer una honra tan grande, no importa la historia, si haya sido enfermedad, si haya sido natural o con alguna tragedia de quien se fue, porque es una energía que va a estar presente aunque otra persona rehaga su vida, y si decide no hacerla válido también, pero no queda como un hueco, ¿verdad? Ahí en el árbol, José Manuel. Total, y es ese espacio en donde los sistemas, una de las teorías del sistema familiar es que no se aceptan espacios vacíos. No se aceptan espacios vacíos. Y cuando entonces yo obvio y quiero evitar ese dolor y no hablar de esa persona, entonces, ¿qué pasa? El sistema va a buscar llenar ese espacio. Claro. Y lo puede llenar un hijo, como puede llegar una nueva pareja, pero no tiene el permiso del sistema porque aún no he trascendido este dolor. Y pasa en casos que atendemos en donde, bueno, mi pareja murió, falleció, pero aún en la casa, esa casa tiene nombre de esa pareja. Está la fotografía, está el cuadro que le gustaba a él. Y hay algo importante, lo que no se mira en un proceso de viudez, y es el duelo que hay que vivir, que a veces no lo hablamos, pero hay que trascender el duelo. Claro. Y algo tan sencillo que nos hemos dado cuenta nosotros en los países latinos, como nos cuesta mucho mirar el dolor y vivirlo, entonces aquí se usa el medio luto. Medio luto. Medio luto. Entonces, cada vez que fallece alguien, yo me coloco blanco y negro, ¿verdad? Porque ese luto completo sobre ese dolor, y entonces empieza la gente y te dice, pero bueno, él quería lo mejor y él no te quería ver triste. Sí, es que él pudo haber querido eso o ella pudo haber querido eso, pero ¿cómo muestro mi dolor? Y energéticamente, cuando nos vamos a los asiáticos, ellos recomiendan el color negro, que a veces tendemos a criticarlo o enjuiciarlo, y lo recomiendan para esos momentos en donde no estamos muy bien energéticamente o emocionalmente, y nos protege. Claro, por protección. Entonces, antes lo veíamos en donde, bueno, cumplían un tiempo de ese luto, y yo siempre le digo a las personas, vívete ese duelo. Vívete hasta que sea necesario. Vive ese dolor. Y reconócelo. Allí le estás dando espacio y haces un trabajo para que luego no se repita. Haces un trabajo no solamente para ti, ¿no? La salud mental o la salud física. Haces un trabajo para todas las generaciones. Sí. Y desde allí es la honra. Les dejo la pregunta en el aire. A mí me encanta que ustedes vengan porque ellos me permiten preguntarles de todo. ¿Qué pasa entonces si la persona rehace su vida? ¿Sustituye o se reconocen las dos energías? Eso buenísimo, porque no todos los viudos quedan solos. Me voy a un corte y de regreso hoy hablando desde la mirada sistémica de la viudez. Me acompañan esta mañana Milagros Ortega, José Manuel Pérez. Súper interesante toda esta información de la viudez, y nos hablabas, ¿no?, de ese espacio, ese duelo que puede crear tantas cosas. Pero me queda esa curiosidad, ¿qué pasa? Porque no todos los viudos deciden quedarse solos el resto de su vida, y tienen todo el derecho a decidir si se consiguen una nueva pareja o si llega, ¿no?, por plan original de vida, o se quedan solos.
Pero ¿qué pasa cuando llega esa otra persona especial y no puede entrar en el árbol? ¿Quién no se lo permite? ¿El árbol o el propio viudo? ¿O los dos? Sí, Milagro. ambos, y a veces el árbol no te da el permiso. Entonces, ¿por qué no se da el permiso? Volvemos a lo mismo, no miramos el dolor. No miramos el dolor y por eso no hay permiso, porque alguien necesita ser mirado. ¿Y quién necesita ser mirado? El que se fue. El que se fue, El que necesita pagó el ser precio, reconocido, mirado, honrado, y mirar su grandeza y el tiempo que estuvo valorando. ¿Qué pasa? A veces sentimos culpa porque se fue, porque no duramos el tiempo que pudimos estar. Y eso tampoco te permite vivir el duelo. El duelo tiene un tiempo, el duelo no se vive de la noche a la mañana. Por eso es que es recomendable que la persona que lo esté viviendo se dé su tiempo, tanto para él como para reconocer los duelos del árbol y hacer ese trabajo interno, ¿no? Con una vela, mencionabas tú, honrar esa vida que ya se fue para que descanse en paz y entonces poder esa otra persona que llegue. Por supuesto, nunca va a dejar de pertenecer. Por supuesto. Él siempre va a tener un lugar, la pertenencia nunca se negocia, siempre va a estar. El otro va a venir simplemente a vivir otra nueva dinámica, otra nueva vida. Una nueva etapa, una nueva etapa, historia. Un nuevo proyecto. ¿Y por qué hay que hacer esto? Para que esa otra persona que venga no venga a resolver lo que el otro no pudo terminar. Eso es bien importante. Claro. ¿Ok? Ahí teníamos un proyecto juntos, entonces la otra persona, mira, vamos a hacer esto. Tú no vienes a sustituir. No, para nada. Tú vienes a escribir una historia, ¿no? Eso, Distinta. cuando creemos sustituir, no estamos honrando al que se fue. Claro. Y no le estamos dando la oportunidad también al otro que viene que nos muestre otra parte de la historia. Comentábamos en el corte comercial, José Manuel, en una conversación que siempre sale. En esos segundos nada se puede desperdiciar, ¿no? Y tú me decías, es que a veces el nuevo o la nueva pareja que llega quiere quedarse, pero el propio viudo no lo deja entrar por miedo al que dirá de la familia o al que dirán los hijos o cómo hago para presentarte hasta los amigos, ¿no? ¿Qué pasa allí desde la mirada sistémica? Totalmente. Y hay una frase en las relaciones de pareja que muchas veces contamina la relación y es pensar que la relación va a durar para toda la vida. Entonces tenemos que saber y comprender que hay un espacio y un tiempo para la relación, que no es para toda la vida, que existen muchísimas maneras de entregarnos, además de ese codificar, es condenar ya la relación de que quizás yo no tenga otra oportunidad. Claro. Pero cuando yo me permito vivir ese dolor, que es importante si tú estás pasando o has pasado por un proceso de viudez, tienes que vivir ese dolor. Y ese dolor no es tan agradable. Sí, ese dolor implica hacer unas modificaciones, porque muchas veces entonces me quedo en la misma casa donde vivía con mi antigua pareja. Claro. Y eso no me permite darle espacio a otra persona. Entonces, eso va a suceder. Publico cada cierto tiempo la fotografía de esa persona. Hablo de cosas que viví con esa persona. Y yo viví una experiencia así. Yo tuve una persona que estaba transitando conmigo y falleció. Y llegó un momento en donde yo no tenía mirada para otra persona, pero con esta conciencia me tomé el tiempo y me daba cuenta que existían las comparaciones. Claro, es en que donde, siempre va a existir algo, pero que no te quedes pegado allí, José Manuel. No, y esperando que ese que llega haga lo mismo que el que estaba. Y entonces comenzamos a decirle o enseñarle al otro, es que esto lo hacía esta persona y a mí me gustaba. Y hay algo que tenemos que llegar a una conciencia y es lo que ya pasó, pasó. Claro. Ya te viviste esa experiencia. Y muchas veces nos quedamos desde el dolor esperando que el que venga, que quiere quedarse, venga a sustituir. No. Es simplemente decirle, vengo a aprender contigo una nueva forma de amar y aprender, ¿verdad? Creando desde lo que pasó para ahora tener otra experiencia contigo totalmente diferente. No estás sustituyendo, estás honrando, dándoles las gracias y escribiendo una historia completamente diferente. Ah, que hay cosas positivas que a lo mejor se repiten. Ojalá que sí, ¿por qué no? Pero de forma natural, no porque tú estés exigiendo que eso sea exactamente igual. Ahora, Milagros, que tú eres la maestra de las maestras y gracias por aceptar este tema que es, oye, que es duro, ¿no? Tratarlo. Un viudo, una viuda, aquí no estamos hablando de géneros, ¿no? Estamos hablando de ese estatus civil o energético, que si es quedarse solo es válido.
Se sigue reconociendo en el árbol a quien se fue y cómo puede seguir una persona adelante sin que se sienta ese hueco energético. Su vida trasciende normal, puede estar feliz solo, sí se puede. Sí se puede, porque además hay un voto que hace cuando se casan por la iglesia, que dice hasta que la vida nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la sí. muerte nos separe. Entonces hay un compromiso y un voto espiritual con la familia, inclusive con los hijos, para que no sepan que estamos sustituyendo a su mamá, porque los hijos también, si no trabajan este duelo, entonces están cuidando el lugar de quien se fue. De quien se fue, y aquí claro. nadie entra. Y pudiera entonces pensar que si yo me caso con otra persona es que no querías a mi madre, no querías a mi padre. ¿Qué está pasando con eso? Son dinámicas que se vienen entonces generando en el sistema, pero si la persona decide quedarse solo porque fue su gran amor y que él puede vivir con eso, claro que sí. Mientras no estén hundidos en la tristeza, en la enfermedad. Mientras que no se válido. sientan culpables, mientras que no se cuestionen lo que dejé de vivir con la persona, lo que dejé de darte, que no surjan esas, como quien dice, esos látigos internos, tú puedes vivir tu soledad como lo puede vivir cualquier otra persona. Desde tu experiencia como terapeuta, como coach espiritual, cuando alguien no te echa el cuento de la viudez de sus abuelos, ¿ok? Ni de la viudez de ningún tiempo, y hay una herida muy grande de abandono y papá ni nadie ha abandonado a ese paciente que va contigo, ¿se puede relacionar con la viudez? Totalmente. Y es que allí lo que vamos a mirar es no tener el permiso o la conciencia de tener una pareja. Por ejemplo, si mi abuela o mi bisabuela se quedó viuda, ¿verdad? Entonces yo para pertenecer, porque ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Buscamos todo para pertenecer. Yo necesito ser parte de esta familia y como en esta familia se quedan viudos o viudas, yo entonces voy a buscar quedarme solo o sola para repetir la historia de ese abuelo, de esa abuela y ser parte de esta familia. Para ser igual. Total. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? Aún pertenezco y me voy a dar la oportunidad para vivir esta relación de pareja que yo sé que tiene un tiempo de caducidad. Entonces, cuando yo comprendo que yo me puedo quedar solo o sola si pasé por ese tema de viudez, pero también afirmo que doy el permiso a que mi generación y las futuras generaciones puedan quedarse en pareja. Claro. Porque ¿dónde empieza la dinámica? Cuando esa abuela, ese abuelo o ese viudo o viuda desde el dolor dijo el amor no sirve. No sirve. Las relaciones de pareja no funcionan. Entonces es mejor quedarse solo y ahí está el mandato. El mandato de voy a evitar quedarme en una relación que, ojo, muchas dinámicas de soledad en la vida actual se vive porque no honramos a ese viudo o esa viuda o esa persona que murió en el sistema familiar y me quedo en soledad y no me llega ninguna pareja. Se me activa la energía de amante. ¿Por qué? Porque tengo un miedo al amor, porque Claro. creo que el amor es malo. O no me voy a quedar solo y no quiero sufrir como sufrió mi abuela, mi bisabuela o quien sea. Eso. Ajá, pero ¿qué pasa cuando queda un pendiente de quien se fue? ¿Cómo se lee en una terapia, Milagro? Sí, fíjate que en una terapia es importante siempre preguntar, inclusive con las parejas previas. Ok. Una vez se dice el matrimonio, la pareja cómo está, pero ¿qué tal el novio que tuvo la abuela? Que es nuestra historia, ¿no? A mi abuela se le murió su novio, que le prometió casarse, y después de tantos años siempre se vestía de negro y uno no sabía. ¿Por qué? Por Pues, ese duelo. por ese duelo, y ningún hombre estaba disponible para ella, pero es que ella no estaba disponible para ningún hombre porque se quedó Por en la el promesa dolor, de amor. por la promesa de amor. Entonces, ¿qué pasa? Desde allí viene una profundidad en el sistema. Todos que tenían de concepto de pareja, la pareja trae dolor, las despedidas duelen. Si tengo que estar en luto. Tengo que estar de luto, tengo que Claro. estar sola. Entonces, claro, aquí hay rituales importantes, Meredith, que lo podemos hacer sin necesidad quizás de ir a una constelación, pero tomar un retrato de la persona, una prenda de esa persona, un proyecto de esa persona con una vela y simplemente honrar lo que vivimos juntos. Lo que necesita el alma, y todas las almas lo que necesitan es el reconocimiento. Cuando hay, por ejemplo, una frase que dice, y todavía me quedé con ganas de, ¿qué le estás diciendo? Que lo que viviste no fue suficiente. Y decían los viejitos de antes, entonces el alma está en pena. El alma está en pena. Porque se siente endeudado porque no pudieron cumplir. Pues lo que vivimos fue suficiente.
Lo que acordamos fue suficiente. Esas frases tan importantes que necesita toda persona, no solamente porque se muere, sino porque se va de la relación, porque no podemos estar juntos, que se le diga, con lo que vivimos fue suficiente, todo queda en paz. Y queda entonces en equilibrio toda la historia familiar, ese árbol genealógico que te permite no solamente buscarte una pareja, no solamente que tus descendientes también tengan una relación de pareja, sino que también tú estés en paz. Estés en paz y dejes ese espacio no vacío, sino que lo dejes en calma, en equilibrio y lleno de amor y de honra, que es lo más importante. José Manuel, si quieren estar en contacto contigo, si quieren compartir las experiencias, entrar en sus talleres maravillosos, ¿por dónde les escriben? A través de Instagram, Ecosio Oficial y Magia para Sanar, para poder mirar esas dinámicas. Un punto importantísimo, hay veces que tengo una pareja y está enfermo. Y eso me muestra una dinámica de viudez también. Así que si eso está activo y tú sientes que hay dinámicas que se presentan para tú no estar en pareja, bueno, contáctanos. Ahí tienen Mila Ortega 02, Ecosio Oficial y Magia para Sanar. Dios los bendiga, los honre. Seguimos aprendiendo de cada uno de ustedes y de las cientos de personas que han estado bajo la mirada sistémica en el liderazgo de Ecosí Social. Gracias por la oportunidad. A ustedes en casa, 1000 bendiciones para ese árbol familiar y para cada uno de ustedes. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.